Buenos días, estimados amigos de Derecho Tributario. Nuevamente es un enorme placer dirigirme a ustedes para presentarles un video resumen del guión de clases referido a los hechos generadores y obligaciones tributarias de IVA. Quiero aclararles que esta presentación y el contenido mismo del guión de clase viene a ser solamente como una parte mínima, pero importante en el desarrollo de la materia, por cuanto el tiempo es corto para ver todos los impuestos relevantes. El IVA es uno de ellos. Sin embargo, nos remitiremos a un par de horas clases en su desarrollo. Para entrar en materia, es importante referirnos primeramente a la acepción de título oneroso. Este es un elemento importante dentro de la naturaleza del impuesto, por cuanto genera mucha confusión ya en términos prácticos para la aplicación del impuesto cuando se dan algunas operaciones en las que se considera que no hay título oneroso. Comencemos por ello. Jurídicamente, ¿a qué se refiere el título oneroso? El título oneroso está relacionado con el beneficio, pago o contraprestación que se genera en una relación jurídica. Entonces, cuando hablamos de esta relación jurídica es la que está presente básicamente en la naturaleza del impuesto de IVA, ese título oneroso. Dentro de la misma acepción de título oneroso, se nos dan dos términos ya conocidos por ustedes. El primero de ellos es el contribuyente de facto, que recordemos, el contribuyente de facto es quien soporta la carga del impuesto. En este caso, cuando hablamos de un impuesto indirecto como es el IVA, el contribuyente de facto está representado por el consumidor final. Sin embargo, hay que recordar también que en las distintas etapas de comercialización, no siempre en la cadena el primer eslabón es el consumidor final, porque puede haber distribución mayorista, minorista y al final es donde se llega al último destinatario dentro del ciclo económico de la transacción. Importante considerar esto porque para ello es necesario contar con un contribuyente de jure. Recordemos que el contribuyente de jure es el sujeto de derecho destinado por la ley para servir como agente retenedor del impuesto y hacerlo llegar al Estado. ¿Por qué razón? Porque imagínense que 7 millones de salvadoreños contribuyentes de facto hiciésemos llegar el impuesto al Estado, sería un enorme esquema de control que se necesitaría. En este caso, la ley señala al contribuyente de jure, ejemplo, Simán. Recordémonos de el famoso pantalón Tommy que William compra en Simán. El contribuyente de facto en ese caso es William y el contribuyente de jure Simán. De aquí que hay que rescatar algunas circunstancias, no confundir también este título oneroso con los fines de lucro de las entidades. ¿Por qué razón? Tenemos entidades en fines de lucro como FUDEN, FUSADE, como ASAPROSAR, que tienen una exclusión como sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Separemos que el impuesto sobre la renta da esa exclusión, no
los excluye o los limita del pago de IVA y, por supuesto, de constituirse como contribuyente de jure. Vamos en este sentido con una aclaración y de manera sencilla podemos establecerlo como que renta grava a los sujetos, es un impuesto directo, y el IVA grava operaciones. Entonces, cuando se realizan operaciones que tienen características en masa y sobre la base de un destinatario, de un consumidor final que va a pagar por ese bien o servicio, entonces surge la obligación de inscribirse como contribuyente de IVA. En este caso, si alguno de ustedes ha hecho uso de los servicios de FUDEN, va a darse cuenta que le entregan una factura que constituye un documento legal que debe emitir el contribuyente de jure en el impuesto de IVA. Perdón. Con esta aclaración, es importante pasar entonces ¿a qué? A los hechos generadores de IVA. Perdón. Los hechos generadores de IVA, básicamente la ley contempla 4. En su artículo 4 tenemos la transferencia de bienes. Transferencia de bienes les dice a título oneroso, ya con las aclaraciones que hicimos, que el título oneroso no depende de la institución, el título oneroso depende de la realización en masa de transferencias de bienes, en este caso, para efectos de llegar al consumidor final y que, por supuesto, va a pagar este consumidor final por ese bien. El segundo de los hechos generadores es el retiro o desafectación. Esta parte da un tanto de problema a nivel práctico. ¿Por qué? Porque retiro o desafectación les dice del activo realizable, incluso viene de la producción de los contribuyentes cuando son entidades industriales, es que ese retiro o desafectación constituye hecho generador, pero alguien va a decir, en este caso no hay un consumidor final que pague. Sí, no hay un consumidor que pague en términos prácticos, pero el contribuyente ha adquirido esos bienes con el ánimo de revenderlos. Entonces, de ahí surge la obligación del pago de impuestos. Lo mismo los destinados para rifas o sorteos. Un ejemplo, los vehículos que rifa Simán, super selectos. Esos bienes destinados para esas rifas constituyen hecho generador del impuesto. ¿Por qué? Porque se relacionan con su actividad económica principal. Usted como consumidor final, para tener derecho a participar en el sorteo del vehículo de Simán, debe comprar mínimo $50. Entonces está teniendo relación directa con la actividad económica de Simán. Además, tenemos la importación e internación. Recordemos importación, bienes que ingresan y son originarios fuera del área centroamericana e internación, bienes que ingresan originarios del área centroamericana. Ya he explicado ampliamente en otros foros. La prestación de servicios. Prestación de servicios, en este caso, constituye un hecho generador del impuesto. Y vamos con los elementos ya desarrollados. ¿Qué hace un notario? Realiza una prestación de servicios. La actividad que desarrolla es los servicios notariales. ¿Qué sucede si el notario por un instrumento no cobra honorarios?
¿Existe o no existe hecho generador? Por supuesto que sí existe. Entonces el notario, aunque no cobre, está obligado a realizar el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque un convenio privado no se antepone a la ley y la ley nos dice que ese es un hecho generador de impuestos y por lo tanto genera una obligación tributaria. Importante considerar las exenciones de impuestos. Las exenciones de impuestos viene a ser la excepción a la regla. La excepción a la regla para efectos de considerar ciertas actividades como excluidas del pago de impuestos. ¿Cuáles son esas exenciones para efectos de IVA? Las importaciones e internaciones consideradas en el artículo 45 de IVA, básicamente aquellas con fines humanitarios y de algunos bienes en especial. Las prestaciones de servicios contenidas en el artículo 46, como de agua, energía eléctrica, servicios médicos públicos, etcétera. Como la ley y el impuesto está referido a operaciones y una operación de servicio médico, por ejemplo, prestado entre una entidad pública y una entidad privada, un hospital privado, no hace distinción de la operación. La ley sí hizo distinción y consideró esas exenciones. En tercer lugar, una de las exenciones que da dificultad de calificación y de comprensión para los principiantes en ciencias jurídicas es las determinadas en los tratados. ¿Qué sucede en materia de IVA? Tenemos muchos convenios, muchos tratados referidos a ciertas actividades como construcción de puentes y carreteras que hacen uso de bienes de ferretería y en el mismo tratado establece una extensión de exención para esas actividades que no las vamos a encontrar en la ley secundaria, pero sí a nivel de texto de tratado. Para finalizar, las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias, recordemos que es el vínculo que une al deudor tributario con el acreedor tributario. En este caso, al sujeto pasivo, al contribuyente de jure con el Estado. Las obligaciones tributarias se dividen en obligaciones formales y las obligaciones sustantivas. Dentro de su guión de clase tienen el detalle legal de cada una de estas obligaciones. Y la distinción principal que vamos a hacer es que las obligaciones sustantivas son las referidas al pago del impuesto. Pueden ver ustedes en su detalle que se les ha incorporado la parte de renta, el pago a cuenta, por ejemplo, que no se puede desvincular de IVA. Normalmente, los ingresos reportados en IVA también son los reportados en pago a cuenta y ese sirve como mecanismo de control para la administración tributaria cuando le va a dar seguimiento al correcto pago de impuestos. En este sentido, la obligación formal es el mecanismo para hacer cumplir la obligación sustantiva, es decir, la forma de hacer llegar los fondos provenientes del impuesto a las arcas del Estado. Muchas gracias por su atención. Espero verles pronto y también que este video sea de su utilidad.